La noche cae lenta sobre las colinas del norte de Colorado. El asfalto brilla con restos de lluvia y la luz anaranjada de los faroles dibuja círculos sobre el pavimento vacío. El motor del autobús resuena bajo casi como un corazón cansado. Ben Harris, 50 y tantos, conduce su última vuelta de la Ruta 17. Sus manos curtidas y tranquilas siguen el volante con la precisión de quien ha hecho el mismo trayecto 1000 veces. El reloj del tablero marca las 11:42 p.m. El cielo está despejado, pero el aire huele a tierra mojada y pino. A esa hora, ya no quedan pasajeros, solo el eco de un viejo noticiero que suena abajo en la radio. Ben apaga el motor al llegar a la parada final. Solo un farol sigue encendido, y su luz amarilla se refleja en un charco al borde del camino. El silencio del bosque lo envuelve todo. Entonces la ve. A unos 20 metros, bajo el halo de luz, una figura se recorta contra la oscuridad. No es un perro. El lomo es más largo, el cuello más fuerte, el pelaje gris, plateado, reluce bajo el farol. Un lobo. Ben no se mueve. El animal tampoco. Por un momento, solo se escuchan los grillos y el goteo del agua desde el tejado del autobús. La mirada del lobo se cruza con la suya, no hay miedo ni agresión. Solo una curiosidad tranquila, casi humana. Ben recuerda las historias de su padre. Si miras a un lobo a los ojos, verás lo que te falta o lo que temes perder. No sabe por qué piensa en eso ahora. Levanta una mano no para llamar, sino como un gesto instintivo de saludo. El lobo inclina levemente la cabeza, luego da un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad entre los pinos. Ben exhala sin darse cuenta de que había contenido el aire. Enciende el motor, el farol parpadea y el charco vibra con la vibración del vehículo. Pero antes de irse, mira por el espejo retrovisor. Por un segundo, le parece ver dos puntos brillando desde la línea del bosque. El autobús se aleja lentamente. El farol queda atrás, ardiendo como una estrella solitaria en la frontera entre el mundo de los hombres y el de los lobos. La Ruta 17 no aparece en los mapas turísticos. Es una línea discreta que une 3 pequeños pueblos al norte de Colorado, con una zona de talleres, un hospital comarcal y un barrio de casas bajas pegado a la linde del bosque. De día, el camino tiene olor a café y a gasolina. De noche, a pino húmedo y asfalto frío. Ben Harris la recorre desde hace 27 años, siempre en el turno que los demás evitan el de la noche. Ben vive en un apartamento sencillo sobre un taller de frenos a 2 calles del depósito de autobuses. En su cocina hay una tetera abollada, un calendario con notas escritas a lápiz y un imán en forma de luna que sostiene una foto él más joven con su ex esposa frente a un lago. No hay rencor en esa imagen, solo un tiempo que pasó. Cada tarde, a las 3:30, Ben hierve agua, prepara un té negro fuerte, escucha el parte meteorológico y revisa el cuaderno donde anota incidencias de la ruta semáforo parpadeando en Hillcrest, Perro Negro. Suelto en la curva del molino, el farol de la última parada falla cuando llueve. A las 4:15 baja al garaje con su gorra azul descolorida. Saluda al mecánico, a quien todos llaman Buck, y que siempre está con las manos negras de grasa y un humor más claro que el cielo. ¿Lo de siempre Ben?, pregunta Buck sin mirar. Lo de siempre, responde él, y extiende la mano para recibir las llaves del 412, el autobús que conoce hasta por el sonido del relé de los intermitentes. Hoy cae rocío temprano. Cuidado con la curva del guardarraíl. Lo apunto, dice Ben, y de verdad lo apunta. La ciudad a esa hora todavía respira deprisa. El primer tramo de la Ruta 17 recoge a trabajadores del hospital, empleadas de limpieza, estudiantes con ojeras y mochilas pesadas. Ben los mira por el espejo y, sin proponérselo, les otorga pequeñas historias. El chico de chaqueta verde estudia para paramédico. La señora del moño guarda galletas para la nieta. El hombre del maletín solo baja la vista cuando suena una canción de los 90. A veces, cuando el autobús se vacía, Ben apaga la radio un instante para escuchar el motor y asegurarse de que todo sigue en su sitio, el murmullo del diésel, el zumbido del ventilador, ese leve golpeteo que viene de la caja de fusibles y que solo él sabe distinguir del resto. Pasadas las 10, el trayecto se deshace de pasajeros como un río que pierde afluentes. Quedan 2 o 3, luego 1 y al final ninguno. Es en esos minutos cuando la Ruta 17 se vuelve suya, los semáforos intermitentes, el kiosco vacío, un perro que cruza la calle como una sombra con patas. Los carteles de la comunidad advierten:
no alimentar a fauna silvestre. Reportar avistamientos al 555 42. Desde hace unos años, los rumores sobre lobos que vuelven a la región viven a medio camino entre la noticia y la leyenda. Ben no discute, escucha asiente y piensa que el bosque, como la gente, también tiene derecho a sus retornos. La última parada se encuentra en un cul-de-sac al final de un barrio nuevo de casas de madera. Hay un banco metálico con la pintura saltada, una papelera que huele a patatas fritas viejas y el farol. Ese farol, alto, delgado, con una luminaria amarilla que no termina de decidirse entre estar viva o cansada. En el cuaderno de Ben aparece señalado decenas de veces: luz parpadea con viento del oeste. Insectos danzan a las 23:00, sombra de pino, 10 metros hacia el norte, porque Ben no solo maneja, observa. Y en su observación hay algo de devoción, la idea de que, si uno presta atención a las pequeñas cosas, las grandes se acomodan solas. En el pequeño centro comunitario, a 3 cuadras de la parada final, se reúne un grupo de vecinos cada miércoles. Hablan de baches de impuestos, de un zorro que robó huevos de un gallinero de un lobo grande, como un pony, que alguien dice haber visto más allá del arroyo. Ben a veces pasa por allí antes del turno para beber agua del dispensador y escuchar sin meterse. Una mujer de pelo cano sostiene que los lobos asustan porque nos recuerdan que aquí hubo algo antes que nosotros. Un joven con gorra de béisbol asegura que si se acercan hay que llamar a control animal. Boca, el mecánico, encoge los hombros. Los lobos no son fantasmas, solo vuelven cuando el bosque los llama. Ben no habla. Piensa en la economía de los lobos: evitar el riesgo, ahorrar energía, observar primero, actuar después. Se reconoce un poco en esa sabiduría hecha de silencio. A veces, cuando frena en la última parada y apaga el motor, respira hondo y deja que el vacío le hable. Escucha el clic del metal al enfriarse el eco del propio latido en la caja torácica. Y entonces, por líneas invisibles, su vida se alinea, las pérdidas se vuelven más suaves, los recuerdos menos filosos. El mundo entra en un tamaño respirable. La noche del primer avistamiento, esa mirada que aún le queda en la retina, no cambia la rutina de Ben, la ilumina. Desde entonces, cada llegada a la última parada tiene un gesto nuevo. Aparca, pone el freno, apaga el motor y espera unos segundos extra, como quien deja un asiento libre en la mesa por si llega un amigo de improviso. No llama, no silba. No saca comida. Aprendió desde niño que con los animales salvajes la distancia es una forma de respeto. Pero hay un saludo invisible que sí ofrece su quietud. En el asiento del copiloto junto a la libreta, Ben lleva ahora una linterna de luz blanca y un pequeño trípode que encontró en el depósito. No piensa grabar nada. Le basta con saber que si la oscuridad se vuelve demasiado espesa, tiene un modo de verla mejor sin invadirla. En el compartimento del conductor junto al desinfectante y las toallitas hay un folleto arrugado del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, consejos básicos ante avistamientos, teléfonos, protocolos. Ben los ojea a veces como quien repasa las reglas de un juego que en el fondo no quiere jugar porque prefiere solo mirar. Afuera, el bosque le devuelve una calma que la ciudad le quitó sin darse cuenta. Hay noches en que la luna llena descansa justo detrás del farol y crea un doble halo como 2 ojos gigantes vigilando el borde del mundo. Hay otras en que una neblina baja se mete entre los pinos y el aire parece más denso como una sopa de luz y agua. Ben aprende a nombrar esos estados con palabras pequeñas: buena noche, noche de pino, noche de luna fina, y en todas late la posibilidad de una presencia que ya no le es extraña. Cuando el reloj marca las 11:42 p.m., Ben sabe que está a 1 minuto exacto de la hora en que por primera vez vio al lobo. No espera verlo, siempre no convierte el milagro en costumbre, pero tampoco renuncia a la idea de que la vida guarde repeticiones amables. Así, la Ruta 17. Esa línea discreta, sin anuncios ni fotos, se convierte en su propia plegaria, un trayecto que empieza, vuelve y termina mientras un farol cansado sostiene una frontera de luz donde los mundos se rozan sin herirse. Y él, un hombre común, con manos tranquilas, aprende a vivir en ese roce, porque piensa tal vez la mitad de lo que somos ocurre cuando nadie nos mira, y la otra mitad sucede justo ahí, bajo una luz cualquiera, cuando por fin alguien o algo nos devuelve la mirada.
Las noches empezaron a repetirse con una cadencia que Ben aprendió a reconocer sin mirar el reloj. A las 11:40, el motor del autobús ronroneaba frente al último farol. A las 11:42, el silencio se hacía denso, y si el viento soplaba desde el bosque, una sombra aparecía entre los pinos, el lobo. No cada noche, pero sí las suficientes para que el encuentro dejara de ser un accidente. A veces llegaba desde el norte, otras desde el cauce del arroyo. Su andar era tranquilo, medido, como si no tuviera prisa ni miedo. Siempre se detenía justo donde la luz del farol tocaba la hierba, ni un paso más, ni un paso menos. Ben no hablaba, no movía las manos, apenas respiraba. En ese ritual sin palabras, había una especie de acuerdo tácito, ninguno de los dos interrumpía al otro. Las primeras semanas, Ben pensó que el lobo se había acostumbrado al sonido del motor o al olor del diésel. Más tarde, cuando una pareja de ciervos cruzó el camino y el lobo ni siquiera los miró, comprendió que no era simple curiosidad. Aquel animal no venía a cazar, venía a mirar, o quizá pensó a escucharlo. El pueblo, mientras tanto, empezó a murmurar. Una anciana que caminaba al amanecer dijo haber visto unos ojos amarillos detrás del supermercado. Un joven subió una foto borrosa a las redes, 2 puntos brillantes, y la leyenda "y el lobo en el barrio". Los comentarios se dividieron: miedo, burla, admiración. Seguro es un perro salvaje. Van a tener que llamar a control animal. Si el lobo vuelve algo, quiere decir. Ben escuchaba sin corregir a nadie. Sabía que lo que él veía no era amenaza ni milagro. Era simplemente presencia. Y la presencia, cuando uno ha pasado muchos años en soledad, se siente como una bendición. Una noche Buck, el mecánico, subió al autobús para entregarle una linterna nueva. Dicen que el lobo volvió anoche, comentó mientras limpiaba las manos con un trapo. Sí lo vi, respondió Ben sin alzar la vista. Está más flaco. ¿Y no te da miedo? Ben pensó un momento. El miedo es para cuando algo quiere hacerte daño. Este solo está ahí. Buck asintió sin convicción y dejó la linterna sobre el tablero. Bueno, si alguna noche se acerca demasiado, usa esto. Y se marchó silbando. Ben no usó la linterna. Prefirió mantener la distancia natural, esa frontera invisible que separa el respeto de la intromisión. Con el paso de los días, el lobo comenzó a llegar incluso cuando había luna llena, algo poco común. El brillo del cielo borraba parte de las estrellas, pero no su silueta. Ben aprendió a distinguirlo entre la maleza por el pequeño lunar oscuro en su cuello, como una mancha de humo sobre la piel gris. Una madrugada, mientras limpiaba el parabrisas, oyó un crujido a su izquierda. Giró lentamente y lo vio más cerca que nunca, quizá a 10 metros. El lobo olfateaba el aire, la cabeza baja, el cuerpo relajado. Ben sintió un nudo en la garganta, mezcla de asombro y gratitud. No sabía si debía quedarse quieto o hablar. Finalmente murmuró apenas: «Buenas noches, amigo». El animal levantó la vista y por un instante ambos parecieron reconocerse. Luego el lobo giró la cabeza hacia el bosque y se marchó tan silencioso como había llegado. Esa mañana, al regresar al garaje, Ben escribió una nota en su cuaderno: 03 de marzo, 11:43 p.m. El lobo me miró. No me vio como amenaza, quizá porque yo tampoco lo vi así. Pasaron más semanas. El farol seguía parpadeando, los grillos seguían tocando su música y la sombra gris volvía puntual como una oración sin palabras. Los rumores crecían, las fotos borrosas también. Pero en la vida de Ben, lo único que cambió fue la forma en que miraba la oscuridad. Antes era un límite. Ahora era una promesa. La noticia no necesitó periódicos para propagarse. Bastó un par de fotos borrosas, un hilo en la red vecinal y 2 o 3 conversaciones en voz baja en la cola del supermercado, para que el barrio tuviera nombre, para aquello el lobo del farol. Al principio, el rumor era una anécdota. Lo vio Ben, el conductor. También la señora del kiosco. Buck dice que se escuchan aullidos al norte. Pero las anécdotas no tardan en volverse advertencias cuando la noche entra temprano y el viento del bosque suena a puerta entreabierta. Surgieron consejos improvisados. No saques la basura de noche, no dejes al perro en el patio, camina en grupo. En los tablones comunitarios aparecieron folletos plastificados. No alimentes a la fauna silvestre. Reporta avistamientos. Mantén la distancia. Un martes, el centro comunitario se llenó más de lo habitual. Sillas metálicas, café aguado, galletas de paquete. La directora del vecindario,
Una mujer de gafas rectangulares abrió la sesión. Tenemos informes de un lobo moviéndose por la zona residencial. No hay ataques confirmados, pero debemos actuar con prudencia. Control Animal colocará cámaras trampa cerca del arroyo y en el final de la ruta 17. Un murmullo recorrió la sala. Un hombre de gorra se adelantó. Mi hijo oyó gruñidos junto al parque. No podemos esperar. ¿Llamó a emergencias?, preguntó la directora. No. Se asustó, supongo. Buck, desde el fondo, limpió sus manos de grasa con un trapo y dijo sin alzar la voz: los lobos evitan el ruido. Si están cerca, es porque nosotros lo estamos más de lo que creemos. Lo miraron con una mezcla de respeto y fastidio. Alguien murmuró: siempre hay uno que defiende a las bestias. Ben, de pie, junto a la puerta, sintió que la sala se hacía más pequeña. No habló. Guardó en un bolsillo el folleto que repartía la funcionaria de fauna. No te acerques. No corras. No alimentes. Reporta. Reglas simples. Temores complejos. Esa noche, al llegar a la última parada, Ben apagó el motor y dejó que el tic-tac de los metales enfriándose marcara el paso del tiempo. El farol parpadeó 2 veces, como si también estuviera indeciso. Desde el reborde de los pinos, el bosque respiró hondo y lanzó una bocanada de aire frío sobre la calle. No vio al lobo. Vio, en cambio, un destello naranja, una de las nuevas cámaras trampa camuflada contra el tronco de un abeto. Pensó en lo extraño que resulta poner ojos donde no los hay, como si el ver fuera suficiente para entender. Ben sabía por hábito que ver a veces ordena, otras complica. Aún así, inclinó la cabeza en señal de saludo hacia el bosque, como si saludara a un vecino discreto. Los días siguientes trajeron versiones. Un perro desapareció al sur de Hillcrest. El dueño juró que fue el lobo. Otro vecino dijo que encontró las bolsas de basura rotas y las huellas parecían de perro grande. Seguro es el lobo, dictó el coro. Pero al atardecer, Ben vio 3 mapaches cruzar como ladrones con máscaras. La noche es generosa con sospechosos. En el garaje, Buck encendió una televisión vieja. En el noticiero local, un reportero hablaba de alerta por presencia de depredadores en zonas suburbanas. Imágenes de archivo lobos en la nieve, una trashumancia de alces sirenas de patrullas sin relación con nada. Siempre es más fácil tener miedo cuando hay pantalla. Que haya pantalla, dijo Buck. Las pantallas mastican por nosotros. Ben sonrió sin humor. Y nos devuelven la mitad. Esa misma tarde, pidió con calma acceso a las grabaciones interiores y exteriores del bus. No necesitó permiso especial, era protocolo cuando había incidentes. Se llevó una memoria USB en el bolsillo de la chaqueta. En casa preparó té negro, bajó el volumen del radiador y abrió los archivos una madrugada de lluvia. Rebobinó la noche del lunes, luego la del jueves, luego otra. Avance rápido, pausa cuadro por cuadro. Ahí estaba el farol, el charco, el banco metálico, y como un latido que vuelve la silueta. El lobo cruzaba el encuadre con paso elástico. No miraba al bus, no husmeaba la papelera. Se detenía en el borde del halo de luz, alzaba el hocico, olía el aire y seguía. Ni rastro de dientes ni acoso a nada vivo, solo presencia. En otra secuencia, un perro callejero hurgaba la papelera. El lobo, a lo lejos, miraba sin acercarse. En una más, una pareja discutía a media voz en la esquina. El lobo cruzó la calle al lado contrario con la prudencia de quien conoce la violencia ajena. Ben pausó la imagen. Amplió. Apenas un borrón gris. Aún así, bastó para que el rumor y la imagen se divorciaran un poco dentro de su cabeza. En el cuaderno escribió: el lobo evita el conflicto, mantiene distancia. Nosotros la rompemos con historias. El sábado Control Animal instaló otra cámara junto al cul-de-sac y dejó un mensaje en la app del vecindario: por favor reporten avistamientos. No se acerquen. Mantengan mascotas dentro de casa por la noche. Era razonable. El miedo a veces también, pero el miedo tiene un reverso, el eco. El parque quedó vacío después del atardecer. Los niños dejaron de andar en bicicleta por la calle que muere en la linde del bosque. Un vecino clavó estacas con cintas fluorescentes a lo largo de su jardín, como si lo estuviera protegiendo de un ejército. La papelera de la última parada empezó a oler menos. Alguien decidió cerrar bien las bolsas. No todo rumor trae daño, pensó Ben. Algunos traen orden. Lo difícil es distinguir qué parte nace de la prudencia y cuál de la ceguera. Una noche, al adoptar la rutina de apagar el motor y esperar
Escuchó pasos detrás del bus. No eran sigilosos, eran humanos. ¿Lo ves a menudo?, preguntó una voz joven. Era el chico de la gorra de béisbol, el mismo del centro comunitario. A veces. No todos los días, respondió Ben. Mi padre dice que si se acerca, hay que llamar. Llama si sientes peligro. Ben miró al bosque. Pero no confundas sombra con intención. El chico guardó silencio, como si esa frase le hubiera quedado grande. ¿Y tú? ¿No tienes miedo? Ben pensó en la pantalla del ordenador en el lobo, esquivando la discusión de la pareja, en los mapaches, con ojos de ladrón, en el farol cansado, sosteniendo una raya de luz sobre el mundo. Tengo respeto, dijo. El miedo ocurre cuando ya llegaste tarde. Esa madrugada no hubo lobo, solo el zumbido eléctrico de los cables y una luna envuelta en neblina. Ben encendió el bus, y por primera vez en mucho tiempo se sintió más acompañado que solo, no porque el lobo estuviera allí, sino porque había aprendido a no poblar el silencio con monstruos. Cuando el reloj marcó las 11:42, el farol volvió a parpadear como un ojo cansado que sin embargo seguía viendo. En algún lugar al norte un aullido se mezcló con el viento. No sonó de amenaza, sonó a alguien llamando a casa para decir aquí estoy. Y por primera vez el barrio con sus folletos, sus cámaras, sus miedos, pareció respirar al mismo ritmo que la línea oscura de los pinos. Ben puso primera, dejó que el motor retomara su cadencia y pensó que tal vez el verdadero trabajo de un conductor de noche no es mover personas, sino aprender a cruzar con ellas ese tramo estrecho entre lo que imaginan y lo que es. El parte meteorológico habíamos anunciado lluvia. No habló de esa clase de lluvia. A media tarde, el horizonte se apiló de nubes bajas y pesadas como si alguien hubiera bajado el techo del cielo hasta rozar los pinos. Para cuando Ben encendió el 412, las primeras gotas parecían inocentes, casi educadas. A las 9, el agua caía oblicua, empujada por un viento frío que cortaba la piel. A las 10:30, la ciudad entera sonaba a lata tejados, vibrando canaletas, rebalsadas, señales de tráfico, temblando como campanas desafinadas. La ruta 17 cambió de carácter. Las luces de freno multiplicadas por el asfalto mojado dibujaban una serpiente roja que resoplaba a trompicones. Ben sostuvo el volante con firmeza humilde, esa que viene de saber que no se lucha contra el agua, se acompasa. Adelantó cambios con suavidad, dejó mayor distancia entre vehículos, habló poco y escuchó mucho. El motor rugía, grave, seguro. En la radio, una voz con acento del medio oeste repetía advertencias, encharcamientos en zonas bajas, evitar cruces de arroyos, reportes de granizo al norte del condado. Ben asentía como si la voz pudiera verlo. En la penúltima parada subió una enfermera con el uniforme empapado. Qué noche, suspiró exprimiendo la coleta. Llegaremos, dijo Ben, y no fue promesa, fue oficio. El barrio de casas de madera apareció entre cortinas de agua. Las fachadas parecían más nuevas bajo la lluvia, como si acabaran de pintarlas. La penúltima pasajera bajó corriendo con una bolsa sobre la cabeza y la mano alzada en señal de gracias. Ben le devolvió el gesto con una inclinación de gorra. El reloj marcó las 11:39. Faltaba poco. En la última recta, un semáforo parpadeaba ámbar y más allá, el cul-de-sac, banco metálico, papelera y el farol. Alto fiel, ahora envuelto en un halo que la lluvia convertía en corona. La luz amarilla atravesaba el agua en vertical, un pilar que parecía sujetar el cielo. Ben aparcó, puso el freno y apagó el motor. El silencio no llegó. La lluvia ocupó el lugar de todos los sonidos. El bus respiró un vapor tibio desde las rejillas. Ben se puso la chaqueta y abrió la guantera para tomar el paño de microfibra. Su cartera envejecida y gorda de recibos asomaba medio dedo en el bolsillo interior. Cerró la guantera sin pensar. Bajó los escalones con el paño al hombro. El agua golpeó su gorra como si le diera la bienvenida. Pasó la mano por el parabrisas con movimientos largos de izquierda a derecha, barriendo una franja donde el mundo volvía a enfocar. La lluvia devolvía cada gesto en miles de gotas que regresaban al cristal como si se negaran a aceptar el orden. El viento empujó de costado y el paño casi se le escapa. Ben lo aseguró con un gesto de veterano. El aire olía a pino recién abierto y a hierro mojado. Notó la camisa pegada a la espalda. 2 minutos y salgo, se dijo. Fue entonces cuando sintió el vacío rápido en el pecho al agacharse para limpiar el faro delantero,
Su cartera resbaló del bolsillo interior y cayó al asfalto con un sonido pequeño, inaudible, bajo la lluvia. Rebotó, una vez se deslizó y fue a parar al borde del charco que la luz del farol convertía en espejo. Ben no lo notó. Limpió el faro, golpeó con los nudillos el plástico, un gesto supersticioso para que alumbrara mejor al día siguiente, y volvió a subir los escalones. Encendió el motor, verificó retrovisores, puso primera. La noche respondió con un trueno largo que pareció abrir una grieta en la distancia. El 412 arrancó pesado, dejó 2 surcos de agua y se fue. El farol quedó solo con la lluvia. Las cámaras no sienten frío. Tampoco interpretan. Vieron lo que vieron a los 4 minutos de que el autobús desapareciera. Una sombra emergió desde el corredor de pinos. No corrió, no acechó, caminó. El lobo gris entró en el halo del farol como quien entra en una habitación conocida y olfateó el aire. Tenía el lomo oscurecido por el agua y cada gota que caía sobre el pelaje parecía encender una chispa diminuta. Se detuvo donde siempre se detenía, justo en el límite entre la luz y la hierba oscura. Bajó la cabeza. Algo en el suelo junto al charco interrumpía el orden habitual. El lobo dio 2 pasos. La cámara captó el gesto con nitidez sorprendente. El animal ladeó el hocico, olfateó. El objeto retrocedió medio cuerpo como si evaluara un peligro aprendido. Y entonces, con una delicadeza incomprensible para quienes lo imaginan, todo diente, cerró los colmillos, no sobre la piel de la cartera, sino sobre el borde de un recibo que asomaba. Tiró con suavidad. La cartera se arrastró fuera del charco, dejando una estela turbia en el espejo de agua. El lobo la soltó sobre el borde seco del andén, la empujó con el hocico un par de centímetros más y dejó de mirarla. Alzó la cabeza hacia el bosque, como quien escucha una respuesta. Después se fue por donde vino, sin una mirada atrás. La cámara siguió grabando lluvia. A la mañana siguiente, el mundo parecía recién fregado. El aire lavado de polvo tenía brillo de novedad. Ben llegó al depósito con la gorra seca y una paz muscular que solo dan las noches bien trabajadas. Buck le alcanzó un termo humeante. Agua donde no la pedimos, dijo como saludo. Y justo la que necesitábamos, respondió Ben. En la caseta del cul-de-sac, un trabajador municipal recogía ramas caídas. Encontró la cartera de Ben pegada al bordillo intacta, salvo por un borde hinchado. La vio primero como basura y luego leyó el nombre grabado en el cuero. Llamó al número del depósito. «Tengo algo de un tal Harris», dijo por teléfono. Ben llegó en 20 minutos. La abrió con el gesto automático de quien espera pérdidas, tarjetas, licencia foto vieja, recibos. Faltaban unos billetes. No muchos. Lo demás en su sitio. Se mojó, pero estaba aquí mismo, explicó el trabajador, señalando la acera. «Gracias», dijo Ben. Se quedó mirando la marca de agua en el cuero como si leyera un mapa. Algo en el lugar donde estaba la cartera, exactamente fuera del charco, exactamente en la orilla seca, no le cuadraba con la torpeza de su noche. Había demasiado orden para tanta lluvia. En el garaje, pidió a Buck que lo dejara revisar las cámaras exteriores del bus y una del poste municipal. No tuvo que insistir. Buck, curioso por constitución, ya había preparado el monitor. Rebobinaron. Pausa. Cuadro a cuadro. El farol, el banco, la lluvia cayendo como cuentas. La sombra. El lobo. Ninguno habló. El animal aparecía con el sosiego de quien conoce el camino. Olfateo, mordida al papel, arrastre empujón con el hocico. La cartera a salvo en la orilla. El resto agua y noche. Buck dejó escapar un silbido bajo. Si se lo cuentas a alguien, van a decir que te lo inventaste. Ben asintió sin despegar los ojos de la pantalla. Por eso no se lo voy a contar. Se permitieron una segunda reproducción más lenta. Buck apoyó los codos en las rodillas. Los lobos recuerdan, dijo como si hablara consigo mismo, y reconocen patrones, olores, lo que es de uno, lo que está fuera de lugar. No sé qué reconoce, respondió Ben, pero dejó las cosas donde deben estar. Guardó el archivo en una memoria. No para mostrarlo, se dijo, sino para recordarse que la realidad a veces desobedece nuestros guiones. Salió al aire nítido del mediodía. La lluvia se había ido dejando un brillo de estreno en las hojas. Se acercó a la última parada. Tocó con la punta de los dedos el borde seco donde encontró la cartera. El farol exhausto aún sostenía su campana de luz amarilla, ahora atenuada por el sol que ya mandaba. Ben no buscó huellas. No llamó a nadie. No dejó comida. Solo cerró los ojos un instante.
y por primera vez en mucho tiempo pronunció en voz alta una palabra que le parecía demasiado grande para usarla en vano. Gracias. Esa noche, al llegar a las 11:42, el 412 se detuvo frente al farol. La lluvia ya no estaba, pero su memoria seguía suspendida en la luz. Ben apagó el motor y dejó que el silencio completara la escena. No apareció ninguna silueta, solo el rumor del bosque, el clic tímido de los metales y muy lejos, un aullido que no sonó a advertencia, ni a hambre, ni a territorio. Sonó Ben, se sorprendió pensando esa palabra a cortesía. Puso primera. El bus avanzó despacio. El farol quedó atrás otra vez, como una estrella bajita sosteniendo el borde de dos mundos. Y en el bolsillo interior de la chaqueta, la cartera húmeda pesó menos que un recibo. El peso se dio cuenta, Ben lo llevaba ahora en otro lado, en un sitio donde los relatos sobre el miedo ya no tenían permiso para decidir la forma de la noche. El amanecer llegó limpio, casi inocente, como si la tormenta hubiera barrido no solo las nubes, sino también el peso del mundo. Las montañas amanecieron envueltas en un velo azul y el aire olía a madera húmeda, a tierra nueva. Ben despertó más temprano de lo habitual, sin alarma, sin cansancio. Por la ventana del apartamento, la luz temprana se filtraba tibia y amable, esa clase de claridad que hace que todo parezca recién estrenado. Encendió la cafetera, sirvió una taza y por costumbre revisó su cartera. Todavía estaba húmeda, pero el cuero había recuperado parte de su forma. El olor a lluvia persistía, mezclado con un aroma leve a bosque, como si algo del exterior hubiera decidido quedarse. Ben pasó el dedo por la mancha oscura del borde y pensó que en cierto modo el objeto estaba más vivo que antes. A las 8 se presentó en el depósito para devolver la memoria USB. Buck estaba sentado en un banco de madera limpiando un filtro de aceite. Levantó la vista y dijo: ¿Lo volviste a ver? No. Ben se encogió de hombros. Pero lo sentí cerca. Buck sonrió de lado, esa sonrisa que se reserva para las cosas que no necesitan explicación. Los lobos recuerdan los lugares donde fueron comprendidos. No vuelven siempre, pero los guardan. Ben asintió. Entonces, tal vez eso baste. Buck señaló el monitor, donde la imagen congelada del lobo junto al farol seguía allí, estática, suspendida en el tiempo. Podríamos enviar esto al noticiero. Sería un boom. Ben negó con la cabeza. No. Si lo mostramos, lo convertirán en historia de miedo o de milagro. Y no fue ninguna de las dos. Buck soltó una carcajada baja. Entonces, ¿en qué fue Ben? Bebió un sorbo de café antes de responder en respeto. Guardó el archivo en una carpeta sin nombre y la cerró. El video, pensó, no necesitaba testigos. El hecho ya había cumplido su propósito. Aquella tarde, Ben condujo la ruta con el ánimo distinto. No más liviano, ni más alegre, simplemente más despierto. El ruido del motor sonaba igual. Los pasajeros eran los mismos, pero algo en su mirada había cambiado de sitio. Observó las cosas con un tipo de atención que no buscaba entender sino acompañar. Las gotas que quedaban sobre el parabrisas brillaban como notas de música. Los charcos reflejaban un cielo que parecía más grande de lo habitual. Un niño dormido apoyó la cabeza en el cristal y Ben bajó el volumen de la radio para que el silencio tuviera su espacio. Cuando llegó a la última parada, el sol se había escondido detrás del bosque. El farol, todavía en pie, seguía cumpliendo su deber, aunque la lámpara chispeaba por la humedad de la noche anterior. Ben se bajó del autobús y miró alrededor. Todo estaba quieto, ni viento, ni grillos, ni sombras. Solo el zumbido eléctrico del farol y el olor dulce de las hojas mojadas. Caminó hasta la acera donde la cartera había estado la noche anterior. Se inclinó, tocó el suelo. Aún quedaban las marcas de las gotas secas y en medio de ellas una huella difusa, ni de zapato ni de perro. Una marca de pata apenas visible como un recordatorio. Ben respiró hondo. No sintió miedo, sintió gratitud. Volvió al autobús, pero antes de subir, miró una vez más hacia el bosque. El sol ya hundido dejaba un resplandor anaranjado entre los troncos, como si el día también se negara a irse del todo. Por un segundo, creyó ver una silueta gris moviéndose entre la luz y la sombra tan natural como el viento. No trató de confirmarlo. Esa noche, en su libreta de conductor, escribió una sola línea: no todo lo que se aleja se pierde. Algunos solo regresan cuando la luz es la adecuada. En el pueblo, las historias sobre el lobo del farol comenzaron a apagarse con la misma rapidez con la que habían nacido. El miedo
se desinfló sin drama como un globo que suelta el aire lentamente. Las cámaras trampa fueron retiradas y los vecinos volvieron a sacar la basura de noche. El rumor se disolvió hasta quedar solo en los oídos de quienes querían recordarlo. Pero cada tanto, en noches frías, alguien que pasaba tarde por la ruta 17 juraba haber visto un brillo gris cruzando la carretera. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que mientras el farol siguiera encendido, el lobo de algún modo también lo estaría. Ben subió al autobús y arrancó el motor. El sonido del diésel llenó la cabina, pero ya no le pareció ruido, sino compañía. Y mientras la luz del farol quedaba atrás, su reflejo bailó en el espejo retrovisor como un recordatorio constante. La vida sigue brillando, incluso en los lugares donde una vez temimos mirar. El silencio siempre había sido parte del trabajo de Ben. Durante años creyó que lo soportaba. Ahora comprendía que en realidad era el silencio quien lo había estado soportando a él. Las noches siguientes transcurrieron sin apariciones. No hubo sombras entre los pinos ni brillos en la oscuridad. Y sin embargo, Ben sentía la presencia del lobo como se siente el eco de una melodía invisible pero persistente. Cada vez que llegaba al final de la ruta 17, dejaba el motor en punto muerto y permanecía quieto. No esperaba un milagro ni un reencuentro. Solo disfrutaba la calma. El farol seguía allí, cumpliendo su guardia. Y en ese pequeño círculo de luz, el hombre y la ausencia del lobo compartían algo que nadie más podía entender. En el pueblo la vida retomó su compás habitual. Los vecinos volvían a sacar la basura de noche. Los niños jugaban otra vez cerca del bosque. El rumor del lobo del farol se había convertido en una historia que se contaba a medias entre nostalgia y descreimiento. ¿Recuerdas aquel invierno? Dicen que fue un perro. Ben escuchaba y sonreía con la paciencia de quien sabe algo que no necesita explicar. Buck el mecánico lo notó. «Tienes otra cara», le dijo un día mientras limpiaba el capó del 412. «Ah, sí». Ben levantó una ceja. «Sí, ya no miras el suelo cuando hablas». Ben se rió. Era cierto. Desde aquella noche su cuerpo se movía distinto, más erguido, más presente. El cansancio del turno nocturno seguía allí, pero tenía otro sabor, como si cada viaje fuera más que un trayecto, como si fuera una conversación muda con algo más grande que él. Una noche, una mujer mayor subió al autobús en la parada del hospital. Llevaba un abrigo largo y una bolsa de tela en el regazo. «¿Hasta el final de la línea?», preguntó Ben. «Sí, hijo», respondió ella con una sonrisa cansada. «Hasta donde llega la luz». Ben la llevó en silencio. Cuando llegaron al cul-de-sac, la ayudó a bajar. Ella se quedó un momento bajo el farol mirando el bosque. «Dicen que aquí se aparece un lobo», murmuró. «Dicen muchas cosas», contestó Ben amable. «Mi esposo decía que los lobos son buenos guardianes del alma», añadió ella mirando hacia los árboles. Tal vez tenía razón. Ben la observó alejarse despacio por la vereda. En el retrovisor vio cómo la figura de la mujer se fundía con la sombra del bosque y luego desaparecía. Durante un instante, el farol pareció brillar más fuerte como si acompañara su partida. Desde aquella noche, Ben adoptó una costumbre nueva. Al terminar cada turno, apagaba la radio y escuchaba. No a la ciudad ni al motor, sino a lo que quedaba entre los sonidos, el espacio, el respiro del mundo. A veces oía una lechuza, otras el crujir de las ramas cuando el viento cambiaba de dirección, y de vez en cuando un aullido lejano tan leve que no sabía si era real o recuerdo. Pero no importaba, porque en ese silencio compartido, Ben sentía algo que no había sentido en años: pertenencia, no al trabajo ni al pueblo, sino al momento, a la noche misma. Una tarde, Buck lo encontró escribiendo en su cuaderno. «¿Qué anotas ahora, filósofo?», preguntó con media sonrisa. Ben leyó en voz alta: «El silencio no está vacío. Está lleno de cosas que aún no aprendimos a oír». Buck lo miró un segundo y luego soltó una risa ronca. «Tienes que empezar a dormir más, amigo». «Tal vez», respondió Ben, guardando el lápiz. «O tal vez empiezo a escuchar mejor». Esa noche, al llegar a la última parada, el cielo estaba claro. No había luna, pero las estrellas colgaban como clavos de luz sobre las montañas. Ben apagó el motor y se quedó un rato más respirando el aire frío. El bosque olía a resina y a lluvia vieja. De repente, un pequeño movimiento entre los arbustos lo hizo girar la cabeza. Solo un zorro cruzando la carretera. Ben sonrió. El farol chispeó, lanzó una breve ráfaga de luz más cálida y luego recuperó su brillo sereno. Ben
volvió a subir al autobús, giró la llave y dejó que el motor lo acompañara hasta el amanecer. El calendario marcaba su último día. Después de 27 años y medio, al volante Ben Harris entregaría las llaves del 412. El depósito olía a metal caliente y aceite nuevo. Los mecánicos hablaban en voz baja, conscientes de que algo terminaba. Buck le estrechó la mano con la firmeza de quien se despide sin dramatismos. ¿Y ahora qué harás, Ben? Dormir. Y quizá volver a mirar el mundo sin el parabrisas de por medio. Buck sonrió, le dio un golpe en el hombro y añadió: si ves al lobo, dile que cambiaste de ruta. Ben rió suavemente. No respondió. Esa noche quiso hacer el recorrido completo una vez más. Pidió permiso para llevar el autobús vacío por cierre de servicio y nadie se lo negó. El sol se escondía tras las montañas y un resplandor naranja se deslizaba sobre los tejados. El asfalto brillaba húmedo, recién lavado por una llovizna ligera. El sonido del motor era distinto, más lento, más redondo, como si el 412 también supiera que el viaje no era de trabajo, sino de despedida. Ben condujo despacio sin prisa, dejando que cada esquina, cada semáforo y cada poste eléctrico se grabaran en la memoria. Pasó por el hospital, el kiosco, la panadería que ya cerraba. Los pocos pasajeros que lo vieron pasar levantaron la mano sin saber que lo estaban saludando por última vez. El reloj marcó las 11:40 cuando entró al barrio del Bosque. El aire era más fresco, más limpio. Las ventanas apagadas, los perros dormidos y al fondo el farol, el mismo de siempre, el que había sido testigo de su rutina, de sus silencios, de la historia que nunca contó del todo. Ben apagó el motor. El silencio cayó suave como una manta. Dejó la gorra sobre el tablero y bajó los escalones, sintiendo que cada uno era un adiós. El farol titilaba con su luz amarilla, cansada pero persistente. El banco metálico seguía allí oxidado en las esquinas. El bosque oscuro y denso respiraba con el mismo ritmo que recordaba. Caminó hasta el borde de la acera. El suelo húmedo crujió bajo sus botas. Por un instante no supo qué decir ni a quién. Solo miró el espacio vacío donde tantas veces había visto al lobo aparecer y desaparecer como una sombra fiel. El aire olía a invierno, el silencio a promesa. Entonces lo oyó, primero un crujido entre las hojas, luego el sonido de algo grande moviéndose entre los árboles. Ben se quedó inmóvil, la mirada fija hacia la línea donde la luz del farol se rendía ante la oscuridad, y ahí estaba. Una silueta gris cruzó el borde del bosque. No era joven. El pelaje tenía zonas más claras, más gastadas. Sus movimientos eran tranquilos, sin urgencia. El lobo se detuvo justo donde la luz tocaba la hierba, ni más cerca ni más lejos. Como siempre, Ben no sintió miedo, solo una quietud inmensa, casi sagrada. No levantó la mano, no habló, solo sonrió con la serenidad de quien reconoce algo que nunca fue suyo, pero que siempre lo acompañó. No todos los encuentros necesitan palabras. Algunos solo piden que estemos presentes cuando la vida nos devuelve el reflejo. El lobo levantó el hocico, olfateó el aire, y en sus ojos brilló un destello breve como un saludo. Luego giró y se adentró en el bosque, desapareciendo entre la neblina. Ben se quedó mirando el lugar vacío por largo rato, hasta que el viento trajo un último aullido suave, casi un suspiro. No sonó triste, sonó como una despedida amable. Encendió el motor del 412 por última vez. El farol detrás de él titiló una vez, luego quedó estable, sosteniendo su luz como quien sostiene un recuerdo. El autobús avanzó lento, dejando el eco del motor fundirse con el canto lejano de un coyote. En el retrovisor, la carretera se extendía como un hilo de plata bajo las estrellas. Y por primera vez, en muchos años, Ben no pensó en llegar a ningún destino, solo en seguir conduciendo dentro de la calma. La noche no era un final, era solo el lugar donde las historias descansan antes de volver a empezar. El 412 dobló en la última curva y desapareció del plano. El farol siguió brillando firme, custodiando el borde entre el mundo de los hombres y el del lobo. La cámara vuelve al farol, el mismo farol, la misma luz que durante años sostuvo la frontera entre el ruido humano y el silencio del bosque. Pero ahora el lugar está vacío. Solo el viento, el banco metálico y el murmullo distante de los pinos. El sonido del motor del autobús ya no se oye. El aire parece más ancho. El farol parpadea una vez, como si respirara, y luego se estabiliza bañando la carretera con su luz dorada.
Dicen que los lobos aúllan para no perderse entre los árboles, que cada llamada es una forma de decir «estoy aquí, no me olvides». Pero los humanos también tenemos nuestro modo de aullar. A veces lo hacemos con palabras, a veces con gestos, a veces simplemente con silencio. El plano se abre. Desde la altura, la carretera brilla como un hilo de luz entre el bosque oscuro. El viento agita las copas de los árboles y un aullido largo y profundo resuena entre las montañas. No suena a amenaza, no suena a miedo, suena a pertenencia. La voz de Ben regresa suave, envejecida, llena de calma. Hay cosas que no se explican, solo se viven. A veces basta una mirada para entender que no estamos tan solos, que incluso en lo salvaje hay ternura, y que a veces lo que nos asustaba solo estaba esperando ser visto bajo la luz correcta. La cámara vuelve a enfocar el farol. Una mariposa nocturna revolotea cerca de la bombilla. El brillo cálido pinta el asfalto con un dorado tenue. Desde el bosque, dos ojos brillan apenas un segundo y desaparecen. El aullido se repite más lejano, más suave. Y justo antes de fundir a negro, se escucha el clic del interruptor del autobús apagándose, como si el 412 siguiera viajando en algún otro lugar dentro del recuerdo de la noche. No todas las sombras anuncian peligro. Algunas solo guardan la forma de lo que amamos. Fundido a negro. Título sobre fondo oscuro. El lobo bajo la luz de la calle. Subtítulo: una historia real inspirada en la coexistencia entre el hombre y la naturaleza. Música final: un solo de piano lento con cuerdas suaves y un eco distante de aullido que se desvanece entre notas de viento.